Bueno, curioso, estoy muy emocionado hoy y bastante nervioso. Hicimos una presentación hace, no sé, varias semanas, muy formal, con súper expertos en el Centro Cultural de España. Y hoy, por suerte, vamos a hacer una presentación distinta. Es decir, pero el jeje de él nos cubre a los dos. Es decir, los expertos estuvieron allí y hoy están los lectores. No solo él, sino yo también. Básicamente soy un lector y que al final ha terminado escribiendo el libro que quería leer. Básicamente esa es la razón, porque lo que no soy, de ninguna manera, es un experto. Además no se puede ser un experto de un tema tan amplio como este. Hay que ser o un cara dura, algunos piensan que es eso el caso, o lo que yo prefiero ser un amateur en el sentido original inglés de la palabra, de un entusiasta riguroso, de un entusiasta que de alguna manera cubre su pasión por un gran tema con mucho esfuerzo. Y básicamente ese es el resultado del libro. El libro fue, de alguna manera, me fue indicado por el itinerario personal que he tenido. Ha generado una serie de dudas. Luego espero que se generará una conversación con ustedes para que pueda contar un poco más el lado anecdótico del libro. Todo lo demás, el libro tiene que defenderse solo. Bueno, pero como decía, esta es una presentación de lectores con lectores. Tengo el inmenso privilegio de tener aquí al lado a un maravilloso, a un muy sensible, curioso y culto lector, y por lo tanto le voy a dejar la palabra a él. Gabriel Calderón. Gracias, Roby. Bueno, vamos a tratar de llegar a una hora más o menos hablando de un tema que no domino en absoluto. Pero bueno, esta es la primera pregunta que me dije, ¿por qué Roby quería que yo viniese a presentar un libro? ¿Por qué no llamaba a un panel de expertos? Después me enteré que había otra presentación en donde el panel de expertos hablaron, que por suerte fue antes que esta, entonces pude ir, ya más o menos, por lo menos para no decir disparates, enterarme lo que los expertos decían del libro, principalmente por esta idea de que yo ya voy a llegar al libro, lo que se puede decir de él y lo que otros podemos opinar, porque más importante que la lectura es lo que nosotros podemos decir sobre la lectura. Pero bueno, voy a hacer mi itinerario personal en relación al libro. Yo conozco a Roby hace un tiempo, pero el primer impacto que tuve fue que Roby publicó una foto de esta carátula hace, no sé si varios meses o un año ya, no sé hace cuánto, que decía mi próximo libro, o mi primer libro, yo no me acuerdo. E inmediatamente mi mirada fue, Roberto Blatt publica un libro en Turner, ¿no? Yo tengo casi todo, mucho de Turner, sobre todo de Noema, y corrí a la biblioteca, a la librería y le dije, resérvenme este libro. Me dice, no, ese libro no existe. Digo, no, ¿cómo? Mirá, te muestro la tapa. Va a venir ahora, lo que te pido es que hable con la editorial, que está por acá, Océano, resérvenmelo. Pasó un mes, no, el libro no existe seguro, yo no sé de dónde sacaste ese libro. No, existe, le digo. O sea, le escribí a Roby y dije, Roby, ¿qué pasa con el libro? Que yo lo quiero tener, no sé qué. Bueno, es que todavía no salió, ni siquiera había salido en España. Dije, bueno, avísame cuando salga porque yo lo estoy reclamando acá. Fue el primer encargo. Y el último en recibirlo. Y efectivamente. Eso porque entonces pedí el libro, se demoró, al final se demoró en venir a Uruguay, salió y después como al mes, 2 meses vino, no sé exactamente, no quiero ser injusto, pero para mí eran años que yo dije, bueno, está este libro, ya lo conoce todo el mundo, yo no lo leí. Finalmente me mandan uno especial para mí, me llaman de Océano, me dice, está el libro para vos. Le digo, estoy saliendo hoy de viaje, mirá, llévalo a la editorial, a la librería y yo paso por ahí. No pude pasar, me fui 1 mes y medio de viaje. Entonces volví y cuando volví bajo el aeropuerto, voy a mi casa, voy a la librería y estaban en todas las vidrieras de Montevideo estaba el libro y a mí me llegó el primero que decía segunda edición. Pero, o sea que tengo el primero de la segunda edición que fue reservado para mí. Finalmente me hago con el libro y empieza esta idea sobre qué puedo decir. Lo primero que les quiero decir con la mano en el corazón es que alguna vez he hecho alguna presentación de un libro y uno sabe que lo tiene que leer para la presentación, o medianamente lo tiene que leer, eso le va a facilitar. Es la primera vez que leo un libro y me dificulta presentarlo, porque el libro dice tanto, y también que primero evidencia el desconocimiento de uno, y segundo, inmediatamente uno dice,
bueno, ¿qué voy a decir yo sobre esto? Entonces hice pequeños apuntes en el libro, no por la erudición, y quiero decirlo claramente por Robbie, para no ponerlo en ningún lugar, sino por su periplo personal. Dice con una honestidad el libro muchas cosas que interpelan la honestidad de uno sobre ciertos temas, no solo sobre el tema del libro, que es 3 lecturas sobre un mismo Dios, y el título, ¿no? Biblia, Corán, Tanaj. Lo primero que yo quisiera decirles es lo siguiente. Yo siempre, o desde que reflexiono, que tal vez es muy recientemente, me he tratado de definir, ¿no?, entre este problema entre el agnóstico y el ateo, en tratar de esclarecer las aguas ahí. La lectura de este libro es la primera vez que yo, recordando a Richard Dennett, un biólogo que hay un libro de él, que después se hace un pequeño videíto en donde él hace una conferencia y dice, ¿usted cree tal cosa? Y a un grupo de católicos, ¿no? Y dice, ¿usted cree tal cosa? Sí, dice la mitad. Dice, cuidado, ustedes podrían ser ateos, ¿eh? Y si usted cree, y va enumerando así. Bueno, es la primera vez que yo, leyendo el libro, me sentía como que Richard Dennett me decía, cuidado, podés ser musulmán, ¿eh? ¿Vos crees esto? Cuidado, podés ser judío. ¿Sí? Hay muchas cosas que yo creo que son propias del ateo, del agnóstico, o al menos del laico, que descubro en la bella lectura del libro que tienen sus profundas orígenes en las religiones, y muy pocas. Para esto yo puedo estar diciendo una obviedad. En la lectura me acaba de descubrir un periplo personal que desconocía, ¿no? Lo dependiente de la profunda relación que tenemos con la historia de las religiones y su desarrollo en un país joven como es Uruguay. Después, en las presentaciones de los libros con Roberto, voy a descubrir por suerte que a él le llevó el camino inverso, le llevó su periplo personal de conocer de dónde viene, por qué es lo que es, o por qué creía ser lo que era, qué fundamento o qué relación había en cada una de las religiones. Entonces, lo primero que yo diría a quienes se aventuran a leer el texto es cuidado, tal vez descubran lo que ustedes creen que no son. Claro, ¿no? Es la problemática de cualquier libro, la advertencia. Siempre Amos Oz dice, cuando uno lee un libro, hace un contrato, no lee las primeras páginas, establece un contrato, lo voy a leer porque me va a llevar a tal lado, porque me va a decir tal cosa, o me voy a enterar de X tema. El libro va a refrendar, a cumplir o a defraudar ese contrato. Yo creo que siempre que empezamos un tipo de este contrato, y algunos van a decir en relación a la lectura, un viaje, siempre que uno viaja en la lectura tiene ciertos peligros que son propios del lector. Perderse, no llegar, defraudar, encontrar un camino que no quería encontrar otros libros que lo van a dejar el libro por la mitad. Creo que ese es uno de los principales derechos que tiene el lector. Y sobre esto quisiera hablarles en relación a este libro. Voy a apoyar acá. La primera, me parece que es un bello libro para hablar de él, para leerlo de manera interrumpida, ¿no? Es un libro muy contemporáneo en este sentido, no porque sea muy reciente. El lector interrumpido, ya no solo ni en Borges, ni en Calvino, en Macedonio Fernández. Siempre me gusta cuando hablo del lector interrumpido. No sé si leyeron ese libro, hace poco se reeditó de nuevo, El Museo de la Novela de la Eterna, de Macedonio. Ese es un libro. Macedonio, uno de los escritores argentinos que inspiraba a Borges, o influenció fuertemente a Borges. Y Macedonio tiene esta novelita, que si ustedes una novela grande en realidad, si abren la primera hoja dice prólogo del personaje tal. Pasan y dice prólogo para los lectores. Pasan y dice prólogo para el escritor que nunca fui. Y de repente vas como 8 prólogos y la novela no empieza, ¿no? Y empezás a pasar prólogos y hay prólogo y prólogo. Y de repente hay uno allá a las cansadas, yo venía salteando y dice, prólogo para el lector salteado, ¿no? La novela tiene 47 prólogos y después empieza la novela, ¿no? Macedonio empieza con su escritura ahí a educar a este lector que él es como escritor también, ¿no? Un escritor desconcentrado, que se pierde en la información, que necesita reencontrarse y reengancharse, que necesita que lo guíen, pero que necesita perderse también. Para cualquier lector interrumpido, un buen material es el índice. Y el índice de este libro, que yo no se los voy a leer porque es extenso, es casi una joyita en sí. Está separado en 5 partes, que son las fuentes, las lecturas, la historia, el buen gobierno cristiano, en 8 partes. El buen gobierno cristiano, el buen gobierno judío, demonios y crisis. Me olvidé del buen gobierno islámico.
Y dentro de cada uno de esos, solo por darle alguna idea, estaba la historia, la concepción judía de la historia, la visión de la Biblia, la memoria oral, el cosmopolitismo y la universalidad, la concepción cristiana de la historia, hechos sagrados y lugares santos, el futuro y el más allá, la concepción islámica de la historia, chiíes, suníes, jaríes y sufíes. Algunos de estos puntos estuve 3, 4 días tratando de entenderlo, de decir, voy a poder decir algo de esto. No, al final los dejaba y dije, cuando venga ese tema se lo paso a Roberto, que escribió un libro. Yo qué voy a poder decir sobre ello. Pero el libro promete, lo primero es que nos va a dar alguna información sobre un tema que es complejo. No solo uno de esos puntos, sino cada una de las religiones y encima una visión compleja. De cierta manera, abarcar mucho ya presupone esto no va a ser posible. Mi primera sorpresa en la presentación de los expertos es que Roberto lo había hecho bien. O sea, que medianamente había llegado a la otra orilla, que no le podían refutar mucho de lo que había dicho. Entonces mi primera invitación es, a los que no saben, bienvenidos a naufragar, a perderse en un caudal de información en el que uno sale conociéndose más a uno mismo. A los que conocen mucho del tema, métanse a ver cómo alguien que dice no conocer mucho del tema, porque eso es lo que dice él, que es su experiencia, que es lo que le gustaría haber leído, pero que es sobre todo su biografía personal lo que lo lleva, que no es un erudito ni un experto en el tema, sino que su vida está inmersa en esa, cómo lo logra y aparentemente, según otros expertos, no yo, lo hace maravillosamente bien. Yo no estoy acá, y no podría ser jamás una crítica en ese sentido, pero sí me gustaría detenerme un poco más en la crítica de la lectura, del derecho del lector. Un lector agradece mucho cuando el libro le permite parar. No porque yo sea perezoso. Hay libros que se leen de un tirón. En la presentación, yo no quiero contradecir, está acá porque es buenísima. Me gustaron los 3, pero la española me encantó también. ¿Está acá? No, yo no me acuerdo cómo se llama. No, fuera de decir algo que ella no dijo y quedó re mal. Pero ella dijo, por ejemplo, que el libro se leía de un tirón. Sí es ella. El tirón a mí me costó, en lugares se me quedó, porque hay pasajes que son claramente densos. Que haría un comentario si no estuviéramos grabando. Ah, no, claro, no. Sí. No sé. Entonces, la primera es que no leer de un tirón, y eso imagino que muchos son lectores profusos, uno aprende que la verdad que leer de un tirón no es una virtud, ¿no? Que a veces uno lee de un tirón cosas que olvida de un tirón, que lo que a uno le cuesta, le duele, esas piscinas de dulce de leche que a veces se transforman los libros en el que uno está empantanado en un capítulo que no comprende, son los que dejan marca. Es un delicado equilibrio entre avanzar y detenerse, y el libro lo tiene. La tercera cosa que me gustaría decir es la relación entre la lectura y la escritura y el problema de la traducción, ¿no? El libro habla mucho, como habla de 3 textos bíblicos, habla mucho del problema de la traducción, no solo de cómo se transmite la memoria, cómo eso se traduce al papel, sino como muchas veces esa interpretación de lo que está escrito define o marca diferencias notorias en muchas de las religiones. Yo no me voy a detener en eso, me gustó una frase que decía: el problema es que en la práctica el lenguaje se presta a malentendidos y que las palabras sugieren significados ambiguos. Y después aquellos que se dicen ¿cómo se llama? Dueños de la interpretación y todos sus grados intermedios. Yo soy un dramaturgo. Ustedes saben, un dramaturgo es alguien que escribe para teatro. Tal vez los dramaturgos son los únicos, me animaría a decir, los guionistas de cine, los guionistas de televisión, pero los dramaturgos son los únicos escritores que escriben para no ser leídos. ¿Sí? Un novelista, un cuentista, un poeta, un ensayista, un periodista, todos escriben y saben que van a ser leídos. El fin mismo es ser leído. Mientras que el dramaturgo escribe para ser experienciado y traducido a otra escena, que es la teatral. O sea, lo que yo escribo, nadie lo va a leer. Van a leerlo los actores, los directores. Es decir, el dramaturgo escribe a 2 bandas. Le escribe un material y una información a los directores y al dramaturgo, y otra a los espectadores. Yo creo que esa es la razón por la que mucha gente dice que yo escribo bien, porque nunca me leyó. La mayoría de la gente me ve. Y eso los directores y los dramaturgos salvan los problemas de la escritura. Ahora, esto que se hace evidente en el teatro, que es la necesaria traducción de un material, cohabita
en el mero hecho, en el propio hecho del propio escritor, ni siquiera en el escritor y en el lector. Borges va a decir, el primer lector es el escritor, ¿no? Y por eso su manera no es escribir cosas nuevas, sino leer cosas nuevas. O estoy parafraseando, pero esta imagen de Borges que va a decir, yo descubro, o lo que le gusta es descubrir nuevas maneras de leer lo que otros leían de la misma manera. Y esto lo va a llevar a él a escribir de otra forma. Este acto de traducción, ¿no? Leer, comprender, escribir, traducir, es fundamental en este libro. No solo por la temática de este libro, sino por lo que cada uno se siente capaz de sacar. La verdad que honestamente yo me metí en este libro con la incapacidad de decir algo. Es decir, esa era mi expectativa. Es si yo logro sacar un tema, ¿no? Si logro, ya no sobre Dios, sobre Robbie, que no es lo mismo. Dije, bueno, lo primero que voy a empezar diciendo es que Dios no es Robbie. Así la gente que lo que cree, dije, va a estar lleno de gente que lo ama, lo primero voy a ser polémico, voy a decir, no es Dios. Es decir, meterse en un libro que presupone dificultades para un lector siempre es atractivo. Me parece que quiero remarcar estas cosas porque la dificultad, la interrupción, los temas difíciles, no solo difíciles porque es difícil decir algo hoy, sino porque son temas dolorosos para el mundo, ¿sí? Que todo eso sea aceptado no quiere decir que aquel lector que se cree lector no tenga que tener el desafío de leerlo, ¿no? Y la verdad que el primer tema, hoy vi un amigo me dice, vi que presentás un libro, ¿qué es? No, sobre el Corán, la Biblia, el Tanaj. Ah, ¿y vos qué tenés que decir? Le digo, no, nada. Yo ciertamente sobre ese tema no te voy a decir nada, pero sobre la lectura puedo decir algo. Por lector, simplemente. Tengo varias cosas marcadas, pero yo no quisiera aburrir ni abusar. Voy a decir algo más sobre el personaje ausente, del cual se dijo algo. Es maravilloso que el personaje que está en la tapa, que es Dios, es un personaje ausente en todo el libro, ¿no? Por supuesto que los dramaturgos sabemos que hay muchas obras con personajes ausentes y son muy buenas. Esperando a Godot, que es Diosito, es un personaje que nunca aparece. Yo tenía un profesor que decía, y si aparece Godot, ¿no? Uno lee esto y dice, y si aparece Dios al final, es un problema. Al segundo siempre tengo a Le Bon, que Le Bon decía, Tartufo, un actor de la Comedia Nacional, dice, Tartufo es maravilloso porque durante todo el primer acto hablan tanto de él, que lo único que tiene que hacer en el segundo acto, Tartufo, es aparecer, ¿no? Muchas veces pasa esto con los personajes, como se llama, ausentes de las obras. Es el problema de si aparecen, ¿no? O de si no aparecen, o sobre si no se dice nada. Yo creo que es apasionante la lectura de este libro, sobre todo yo en la segunda parte, cuando estamos hablando la interpretación, de la historia, la interpretación de la historia según cada uno de los textos, es maravillosa la mirada que ofrecen sobre un personaje. Es decir, porque también estas son literaturas y los libros son bibliotecas, la Biblia y cada uno de ellos. Entonces, este libro, del cual puedo decir alguna cosa más, pero me gustaría empezar con algunas preguntas.